Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. A esta hora se conocen que fueron capturados y aceptaron cargos estos dos hombres señalados como principales responsables de este paseo millonario o secuestro extorsivo que vivió justo aquí el pasado 22 de febrero. Diana Ospina, cuando salía de esta discoteca, tomó un taxi y a pocos metros, cuando llegaba a su casa, fue abordada por otros hombres en este otro vehículo. Hay que decir que estos dos hombres aceptaron cargos imputados por la Fiscalía, esta Dirección de Organizaciones Criminales. Estos cargos: secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Esta investigación fue clave gracias a las cámaras que están en esta zona y al papel que asumió el Gaula de la policía y también la Fiscalía. Escuchemos qué dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre este caso en las últimas horas. Esta madrugada fueron capturados dos de los que serían los responsables del secuestro de Diana Ospina en Bogotá hace un mes. Después de 30 días de investigación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, apoyada por la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, se logró la identificación y la captura de quienes serían directos responsables de ese acto criminal. Esto se suma a lo que sucedió la semana que terminó, y es la captura de 4 presuntos responsables del secuestro y asesinato del profesor Ney Cubides unas semanas antes en Bogotá. En el caso de ellos ya se legalizó la captura. Nos queda respaldar plenamente a la Fiscalía en esta etapa para garantizar que los jueces de la República le dicten medida de aseguramiento con privación de la libertad a estas personas que son evidentemente un peligro para la sociedad. Dos casos que se convierten en claves para saber qué está pasando en estas zonas de la capital del país. Por ahora Diana no quiere hablar, sin embargo nos habló el abogado de su familia sobre este caso. Efectivamente, el día de ayer, 27 de marzo del 2026, fueron capturados dos presuntos responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y de hurto calificado y agravado de los que fue víctima mi representada Diana Lorena Ospina Guevara el pasado 22 de febrero del año 2026 a las afueras de un establecimiento de comercio. Agradecemos a las autoridades, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, su actuar célere en este caso, pero esperamos que este sea solo el inicio de la justicia para Diana. Pues bien, hablamos de 6 capturados esta semana por el caso de Diana y del profesor. Y es que se intenta conocer si en esta zona que conocemos, localidad de Chapinero y también la calle 85, opera esta banda encargada de los paseos millonarios aquí en la capital del país. A esta hora es noticia que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le confirmó a Noticias Caracol que el cuerpo que fue hallado en las últimas horas en el municipio de Jericó, que es suroeste del departamento de Antioquia, en zona boscosa, sí corresponde al del extranjero, el auxiliar de vuelo estadounidense de 32 años de edad, que lleva varios días desaparecido en la ciudad de Medellín. El alcalde dice que ahora están tratando de esclarecer las causas de esta muerte para dar con los responsables de estos hechos. Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está garantizando todo el tema de la seguridad en la ciudad, teniendo en cuenta que por Semana Santa llegan muchos turistas de diferentes partes del mundo a esta ciudad. En Medicina Legal de la ciudad de Medellín está el cuerpo del extranjero. Lamentamos profundamente la muerte de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de 32 años, salvadoreño estadounidense. A su familia toda nuestra solidaridad, respeto, acompañamiento en este momento tan doloroso. Ayer 27 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con FBI y se cotejaron de manera técnica y se confirmó infortunadamente su identidad.
Las autoridades están tratando de esclarecer ahora las causas de esta muerte. Hay que decir que este extranjero, según las autoridades, estuvo en diferentes puntos de la ciudad de Medellín, pero también del departamento de Antioquia. A esa hora avanza el plan Éxodo en Bogotá. Se espera que alrededor de 560.000 pasajeros salgan de las principales terminales del país. Estamos hablando de la terminal norte, de la terminal sur y aquí donde nos encontramos la terminal de Salitre. Este es el panorama a esta hora. Nos encontramos justo en el módulo 3 que condensa los principales destinos más apetecidos precisamente en temporada de Semana Santa. Estamos hablando de que podrían ser Cali, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Fusagasugá, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena, Neiva y Popayán, los principales destinos que las personas por las que las personas estarán viajando durante toda esta Semana Santa. Se espera que el miércoles sea el día de mayor afluencia con 95.000 pasajeros. Con el panorama nos despedimos. Sí, señor Alejandro, la ampliación más adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. La inseguridad sigue generando preocupación en Bogotá. Robos en zonas culturales, atracos a familias y nuevas modalidades delictivas generan alerta, Pablo. Catalina, aunque las autoridades aseguran que 7 delitos de alto impacto han disminuido, los ciudadanos piden más garantías y presencia policial en las calles. En fila, sin prisa y con aparente tranquilidad. Así quedaron registrados estos hombres mientras ingresan a una galería de arte en el barrio San Felipe, uno de los principales corredores culturales de Bogotá. Las imágenes captadas en horas de la noche hoy tienen en alerta a artistas y comerciantes de esta zona. En otros registros se observa cómo tras el robo, los delincuentes sacan los elementos hurtados y continúan su recorrido, escalan por la vivienda y revisan cada espacio, buscan nuevas formas de llevarse más cosas de valor. Después de las 6 de la tarde, este es un barrio, un espacio, un territorio fantasma. Aquí no hay nadie, no existe nadie. No, si tú llamas, han habido eventos en los que nosotros llamamos a la policía que acabó de pasar un hecho y responden al día siguiente en la mañana. Entonces, creo que hay un desconocimiento del valor de lo que es el ciudadano en frente a las entidades públicas. Es necesario que se tomen medidas, porque esto nos trae, digamos que, menos ventas, menos afluencia de público, y que nuestros eventos y nuestros artistas no sean tan reconocidos. Entonces, lo que estamos buscando y el llamado es a que todo esto que se ha ganado con las entidades locales, la alcaldía, no se pierda. Los artistas y residentes de San Felipe aseguran que la situación es repetitiva. Denuncian que los delincuentes ingresan por estas rejas, se movilizan por las calles y hasta utilizan los tejados para huir. Aunque en algunos casos han sido capturados, insisten en que estas medidas no son suficientes. Es extenuante estar permanentemente como en reuniones, pidiendo, hablando, visibilizando y pues con mucha frustración también. Sentimos que ya pues con mucho cansancio. De tantos robos que han registrado todos estos días. Sí, claro, la parte de seguridad en cuanto a los robos y todo, pues sentirse uno inseguro, pues eso es terrible vivir de esta forma. Hechos como este ocurrido en la calle 127 en las últimas horas también han generado rechazo. Una familia fue interceptada mientras se encontraba a las afueras de un restaurante. Varios hombres a bordo de este vehículo los abordaron y se llevaron su carro, dejándolos en la vía. Las autoridades enfatizan por ahora que están en labores de identificación de estos hombres. Y no es un caso aislado. En estas otras imágenes registradas recientemente, se observa cómo un vehículo persigue a otro para cuadras más adelante cometer un nuevo robo. Una modalidad que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía. Entre tanto, la policía de Bogotá asegura que 7 delitos de alto impacto presentan disminución este año, entre ellos el homicidio, el hurto a personas, a celulares y vehículos. Sin embargo, para muchos ciudadanos, la percepción en las calles es distinta. Desde el distrito, insisten en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza con más policías en las calles, mientras que comerciantes, residentes y conductores piden garantías para poder salir sin miedo en esta ciudad, donde la seguridad sigue siendo tema central de debate. Entre tanto, en Manaure, La Guajira, fue dada de alta la mujer que en estado de embarazo fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba en su hogar. Su bebé permanece aún en el hospital.
En este video quedó registrado el ataque sicarial del que fue objeto una psicóloga del hospital de Uribia mientras estaba sentada en la terraza de su casa. En el video se observa cuando un hombre la ataca con arma de fuego. Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos, mis madres, pero no, orando en Dios que de esta salimos y no sé por qué, en realidad, mi madre, mi familia, bien criados, no somos gente de problemas. La joven de 27 años y con 8 meses de embarazo resultó con graves heridas en su cuerpo y estuvo a punto de perder a su hija. Esta fue la sala de la unidad de cuidados intensivos de aquí de la clínica Maicao, donde atendieron de manera urgente y le salvaron la vida a la joven que fue víctima del atentado y además le hicieron la cirugía para poder tener a su hija sana y salva. Las condiciones del paciente son satisfactoriamente, estamos hablando del binomio madre-hijo, hicimos una cirugía de salvataje, una cirugía de tórax que logramos, gracias a Dios, recuperar la vida de esta paciente que llegó a la clínica. La investigación dio otro rumbo cuando en el perfil oficial de Instagram del alcalde de Manaure se publicó un video íntimo en el que hacían fuertes señalamientos contra la víctima de este atentado. El alcalde se pronunció a través de un comunicado alegando que había sido hackeado, pero el esposo de la psicóloga en estos momentos dice que quizá tomen acciones legales. La difusión de material que afecte la intimidad de cualquier tipo de persona es igual de condenable. Reiteramos nuestro compromiso en tomar las medidas legales que correspondan en el menor tiempo posible para garantizar la justicia, la verdad y los derechos fundamentales tanto de la víctima como de su bebé. Los médicos confirmaron que en las próximas horas la psicóloga podría ser dada de alta mientras su hija seguirá en tratamiento al interior del centro asistencial. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día, 43 minutos. Noticias Caracol conoció en exclusiva la orden de vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se siniestró en Puerto Leguízamo, en Putumayo. Sí, Pablo, el documento contiene los datos de carga y pasajeros que tenía que cumplir rigurosamente la tripulación que estaba al mando del piloto del aparato, un mayor de la FAC. Según esta orden de vuelo, la 1296-774, el Hércules, tal como ocurrió, decoló de Bogotá a las 6:30 de la mañana rumbo a Puerto Leguízamo, cargado con 20.000 libras de combustible. El aparato debía cumplir un total de 6 recorridos en el día, es decir, que al llegar a Puerto Leguízamo debía ir y volver 2 veces a Puerto Asís para llevar tropa. El documento conocido por Noticias Caracol detalla la tripulación del Hércules: 3 pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y 6 uniformados más para un total de 11 tripulantes. En efecto, el avión llegó pasada las 8 de la mañana. Tenía una carga de 9 toneladas, traducidas en 2 camionetas que fueron bajadas en el puerto. Ya llegó el avión por nosotros, mi amor. Más temprano, el grupo de soldados fue pesado para cumplir con los requerimientos del plan de vuelo. Para el recorrido de Leguízamo a Puerto Asís, la aeronave debía llevar solo 110 pasajeros, como lo señala el plan de vuelo, más los 11 miembros de la tripulación de la FAC. Sin embargo, en el reporte que entregó ese mismo día del accidente el comandante de las fuerzas militares, se advierte un número mayor de personas a bordo. En la aeronave iban a bordo 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional. Este documento forma parte del acervo de pruebas que analiza la Comisión de Seguridad de Operaciones de la Fuerza Aeroespacial, que adelanta la investigación. A ellas también se le suman los cálculos topográficos que tomaron los investigadores en la pista de Caucayá. Sobre el papel, esta pista tiene una longitud de 1.200 metros por 30 de ancho. Expertos consultados por Noticias Caracol explicaron que la altura sobre el nivel del mar donde se despega, las condiciones meteorológicas, más el peso del aparato y otros aspectos, advierten en una tabla la longitud de pista que es necesaria para poder despegar de ese sitio. La investigación avanza. Precisamente algunos de los militares que resultaron heridos en este accidente aéreo en Puerto Leguízamo se están recuperando en el batallón de sanidad. Allí el personal médico ha sido clave para su terapia y atención psicológica. Paula Belalcázar está con ellos. ¿Cómo se encuentran los militares, Paula? Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como usted lo venía diciendo, nosotros estamos aquí en el Batallón de Sanidad del Ejército Nacional. Yo les voy a mostrar una postal y es que ellos, los que ustedes van a ver en pantalla, son los héroes que salvaron
a estos militares que sobrevivieron. Ellos hacen parte de un grupo de más de 60 personas de diferentes especialidades médicas que atendieron a 29 militares que llegaron aquí el pasado lunes luego de este fatal accidente aéreo. Ustedes ven a continuación donde también se están recuperando los militares. Estas son prácticamente que sus nuevas casas, sus nuevos hogares, mientras que ellos se continúan recuperando. Usted me preguntaba cómo están, y es que precisamente los militares que se encuentran aquí en recuperación es porque ya sus heridas están siendo paulatinamente curadas. Por estos, los militares que están 24 horas atentos de estas personas que sufrieron diferentes heridas, quemaduras, laceraciones, golpes en esta tragedia. Nosotros hablamos con la teniente que recibió a los 29 militares que fueron trasladados aquí. 4 de ellos además también fueron nuevamente trasladados al hospital militar por la gravedad de sus heridas. Hay que decir que 21 de ellos ya fueron dados de alta y en este momento 21 militares se encuentran aquí. Escuchemos con la teniente y la historia que nos contó tras este fatal accidente. Sabíamos que era un reto porque pues no nos habíamos enfrentado tal vez a la magnitud de este accidente, pero nos dimos cuenta, no solo ejército, sino sanidad militar, que podemos con esto y mucho más. Para nosotros realmente es gratificante haber brindado esta atención a nuestros soldados, que lo dan todo en el área de operaciones. Y así como ellos lo dan todo en el área de operaciones, nosotros lo damos todo aquí para ellos. Yo tenía la adrenalina más que alta, súper altísima, porque la verdad en ese momento no sentía dolor, no sentía, solamente quería era ayudar en ese momento a las personas que yo más pudiera ayudar, porque nosotros como socorristas militares que somos en el área, nosotros amamos mucho a la persona herida, al herido, al que está con esa necesidad, y nosotros somos los que los animamos y lo que les ayudamos para que ellos estén bien. Escuchábamos hace unos segundos al soldado profesional Oscar Piedra, quien también rescató a una de sus compañeras y está aquí en el batallón de sanidad. Vemos nuevamente en pantalla una frase que es el lema de todos los días de esos héroes que salvan la vida de nuestros militares. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es lo que ellos se repiten diariamente, y hay que todo el país estar dándoles aplausos de pie a todos estos héroes que le salvaron la vida a los sobrevivientes de esta tragedia aérea. Sí, señora Paula, y precisamente el alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, Luis Emilio Bustos, estuvo en Noticias Caracol en vivo hablando sobre la propuesta de convertir en un camposanto el lugar donde fallecieron estos 61 soldados del avión Hércules de la FAC. Aquí una parte del diálogo. ¿Cuál es el objetivo, nuevamente se lo pregunto, de querer declarar camposanto el lugar del accidente? El objetivo es inmortalizar este hecho, inmortalizarlo porque es un hecho que deja un precedente y que no debe volver a suceder después de las investigaciones. Yo siempre he dicho que las investigaciones son las que tienen que dar realmente el veredicto final. Pero aquí estoy yo haciéndole el llamado al gobierno nacional, estoy en Bogotá para que nos sentemos, para que articulemos y le dejemos algo importante a Leguízamo. A Puerto Leguízamo, Putumayo, en ese sector tenemos que hacer una vía digna, pero construir un monumento, declarar un camposanto, que las personas que lleguen y quieran ir a Leguízamo puedan llegar a este sitio. Si usted vieron por donde sacaban nuestros heridos, era una destapada. Donde estuviera lloviendo fuera sido mucho más difícil y no hubiéramos podido ser capaces de rescatar. ¿El día del accidente no estaba lloviendo? No estaba lloviendo, eso nos ayudó muchísimo, o si no, ni siquiera las motos hubieran podido ingresar en esta vía de tan difícil acceso. Entonces, esa es la invitación para que trabajemos en equipo. Y otro punto que tampoco se nos puede quedar, 2 puntos, ¿no? Sí, el tema del aeropuerto municipal es fundamental, y el tema de la salud. Señor Presidente de la República, el tema de salud en Leguízamo lo llamamos con todo el respeto y coloquialmente el paseo de la muerte. No puede ser que en Puerto Leguízamo no tengamos unos especialistas. Leguízamo tiene que ser atendido de una forma especial. Puerto Leguízamo, Putumayo no puede ser y seguir siendo aquel municipio que no se le invierte porque está muy lejos y porque las obras son muy costosas. Entonces, algunos contratistas, y cuando van a elaborar un proyecto en el Ministerio de las TIC
Hoy hacemos ese llamado. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la mayoría de escuelas rurales del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, estén incomunicadas porque es muy difícil llevarle internet? Sabemos que está adelantando un proyecto usted de fibra a través de Brasil y Río Putumayo, pero eso esperemos a que se haga realidad. Hoy existen muchos medios, antenas de comunicaciones, antenas con internet rápido para que esos alumnos y nuestros profesores tengan cómo enseñarle a esos niños. Así que el llamado especial al gobierno nacional a que Puerto Leguízamo tiene que ser atendido con prioridad y de una forma diferente. A esta hora es noticia en el mundo la guerra en Medio Oriente, que hoy completa un mes marcado por constantes ofensivas. En las últimas horas, tras ataques israelíes, las autoridades confirmaron la muerte de 3 periodistas en Líbano, país donde el balance de muertos se acerca ya a los 1.200 desde el 2 de marzo. Fátima Tuni, un gran corazón, una luchadora. Este es el lugar del ataque israelí que dejó 2 periodistas y un camarógrafo muertos. Son los rastros de lo que era su material de trabajo expuestos ahora por otro corresponsal en el sur libanés. Israel dijo que el objetivo era uno de los periodistas, a quien acusó de pertenecer a una unidad del grupo Hezbollah. La guerra mantiene paralizada la normalidad, a la vez que se sumó otro actor al campo de batalla, el grupo rebelde Houthi de Yemen, aliado de Irán. Las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Dios y confiando en él, han llevado a cabo su primera operación militar. Consistió en el lanzamiento de una salva de misiles balísticos contra objetivos militares estratégicos del enemigo israelí. Y mientras siguen los ataques de Estados Unidos e Israel en suelo iraní, pero también las represalias, un hospital de Teherán vuelca sus esfuerzos sobre los niños heridos, mismos que hoy, pese a la fragilidad de sus cuerpos, se aferran a la vida. Hemos recibido a muchos niños de diversas edades, incluso bebés menores de 6 meses. Algunos, por desgracia, ni siquiera llegaron a la UCI. Al llegar a urgencias, ya habían fallecido. En Israel, las escenas no son muy distintas. Los misiles lanzados desde Irán formaron un cráter en el punto de impacto. A pocos metros, vehículos, uno tras otro. Y como si de una escena surrealista se tratara, un niño fue captado columpiándose en una playa de Bandar Abbas, no muy lejos del estrecho de Hormuz. A su espalda, las columnas de humo elevándose, un paisaje que choca con el conflicto. La guerra sigue su curso al mismo tiempo que el portaaviones estadounidenses USS Gerald Ford, el más poderoso del mundo y que participaba en operaciones militares contra la República Islámica, llegó a Croacia para trabajos de mantenimiento. Miles de personas volvieron a salir a las calles de Estados Unidos e incluso en otros países para protestar contra el gobierno del presidente Donald Trump. Las manifestaciones se enmarcan en el movimiento llamado No Kings, No a los Reyes, y el nuevo motivo de indignación es la guerra en Irán, de la que Estados Unidos participa junto a Israel. La ola de rechazo traspasó fronteras y se ha extendido a ciudades como Ámsterdam, Roma y también Madrid. Y en otras noticias, el gobierno de Donald Trump anunció un nuevo levantamiento de sus sanciones contra Venezuela a fin de facilitar la explotación de recursos mineros. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro difundió 3 licencias para permitir que empresas estadounidenses firmen contratos e inviertan en ese sector. El interés está centrado principalmente en el oro, una industria que estaba bajo restricciones de Washington. Y el Papa León XIV hizo un corto viaje a Mónaco, siendo su primer trayecto a Europa Occidental desde que asumió las riendas de la Iglesia Católica. En ese territorio y ante unas 15.000 personas, el Papa aprovechó para denunciar las brechas entre ricos y pobres e hizo un llamado a la Iglesia para que ayude a ser un lugar de desarrollo inclusivo. Este viaje es además el primero que hace un pontífice en por lo menos 5 siglos a Mónaco, uno de los estados más ricos del mundo.
12 del mediodía, 56 minutos. A esta hora avanza el plan Éxodo en Colombia. Miles de ciudadanos se movilizan por aire y tierra por la Semana Santa. Estamos en vivo desde Bogotá y Medellín con el panorama de lo que está pasando. Además, en Ubaté, porque también hablaremos, por supuesto, de turismo. Pero regresamos a la terminal de transportes de la capital del país con Alejandro Cortés. Alejandro, adelante. Catalina, efectivamente nosotros continuamos acompañando a los viajeros aquí en la terminal de Salitre. Hace un momento les comentaba que se espera la salida en las 3 terminales de Bogotá, aproximadamente 560.000 pasajeros que estarán recorriendo las principales vías del país. Los principales destinos para esta Semana Santa pues son Cali, Ibagué, Villavicencio, Medellín, Fusagasugá, Bucaramanga, Villa de Leyva y Popayán. El día de mayor afluencia será este miércoles con la salida de aproximadamente 95.000 pasajeros. Por eso la recomendación de las autoridades y de la terminal de transportes es precisamente comprar los pasajes por la página web oficial de la terminal para evitar pues la congestión y mejorar el flujo de los viajeros aquí en la terminal de transportes, pero también para evitar estafas en el momento de la compra de estos pasajes. Precisamente vamos a hablar con uno de los viajeros que se encuentra aquí ya a punto de salir para su destino. ¿Me regala su nombre, por favor? Giovanni Mendoza. Don Giovanni, ¿hacia dónde va? A la ciudad de Montería. Montería, ¿viaja por Semana Santa? Sí. ¿Ha visto cambios en los precios de los pasajes o cómo ha visto el panorama? Sí, están un poco especulativos los pasajes. ¿Un poco qué, perdón? Están especulando con el pasaje. Listo, muchísimas gracias. Pues es una de las opiniones, pero también hablamos con otras personas que se encuentran justo aquí en esta sala de espera del módulo 3 y aseguran que no hay mucha variación. Escuchemos. ¿Viajan para Cartagena? Sí, señor. ¿Ya compraron sus pasajes? ¿Cómo están los precios? ¿Subió? ¿Bajó? Baratos, 240.000 pesos en berlinas. ¿Y quiénes viajan? Mi esposo y yo. ¿Listo por Semana Santa? No, nos vamos a casar en Cartagena. Se espera que en las 3 terminales de la capital colombiana haya presencia de 30 uniformados precisamente para proteger la vida y la seguridad de las personas que se encuentran aquí. Recordemos, son más de 560.000 pasajeros que se espera que salgan durante toda la Semana Santa en las principales terminales de la capital colombiana. El panorama en la terminal del Salitre. Alejandro, gracias. 12:58, vamos a otra región. Tras la finalización del paro minero en Antioquia, aumentó el flujo de pasajeros en las terminales de la ciudad. Se espera la llegada de más de 900.000 turistas en Semana Santa. Erika Zapata, ¿cuál es el panorama? Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo desde la terminal del norte de la ciudad de Medellín porque mire, este es el panorama en este punto de la ciudad. Gran cantidad de pasajeros, incluso ha aumentado. Se espera que el día de hoy se movilicen alrededor de 90.000 personas en la terminal del norte y en la terminal del sur por la llegada de Semana Santa. Pero durante toda Semana Santa se espera la movilidad de más de 900.000 personas. La gente más afectada era la que iba a la costa atlántica, pero como finalizó el paro minero, ya esa gente está muy contenta porque van para Barranquilla, para Cartagena, con sus familias, con sus parejas, incluso solos. Ahí estamos viendo el panorama a esta hora. Muchísima gente, algunos comprando el tiquete, otros que ya consiguieron el tiquete, sin embargo, otros que también están buscando el almuerzo porque ya es hora de almorzar. Escuchemos lo que dice una pasajera. Sí, señora Erika, ya es hora del almuerzo. Muchísimas gracias. 12 del mediodía, 59 minutos. Y para conocer el estado de las vías en todo el país, a propósito de la llegada de Semana Santa y la salida de miles de viajeros, nos conectamos a esta hora con el coronel Jair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Coronel, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es el estado de las vías en este momento y cuáles son las novedades o cierres previstos para la Semana Mayor? Catalina, buenos días, cordial saludo. Igualmente a los televidentes de Caracol Noticias. La Policía Nacional, durante este plan Éxodo, reporta a la comunidad un balance positivo. Durante los 2 días de plan Éxodo que llevamos hasta el momento, viernes y sábado, el comportamiento en las vías del país ha sido fluido. Hemos registrado un inconveniente vial en la vía al llano, saliendo desde la ciudad de Bogotá, en el sector Naranjal, donde un vehículo tractocamión colisiona con un puente metálico. Esto nos generó un represamiento vehicular en la vía Bogotá-Villavicencio de aproximadamente 10 kilómetros y un represamiento de 800 metros aproximadamente en la vía Villavicencio-Bogotá. Esta situación ya fue solucionada
por medio de la Policía de Tránsito se hizo el manejo de tráfico correspondiente e Invías está haciendo lo pertinente para ubicar el vehículo en un lugar seguro. Igualmente, quiero reportarle a la ciudadanía que la Policía Nacional está adelantando la campaña No más excusas en la vía, enfocada única y exclusivamente a proteger la vida y la integridad de las personas. Por ello, acate las recomendaciones de las autoridades y respete las señales de tránsito correspondientes durante sus diferentes viajes. Tenemos 10 departamentos afectados en este momento. Esos 10 departamentos representan 26 cierres, 5 de ellos totales y 21 restringidos, con paso restringido. Los cierres totales se dan en los departamentos de Nariño, específicamente en el municipio de Tangua, en el Huila, en el municipio de Suaza, en el kilómetro 20. En Córdoba tenemos reportados 2 cierres totales en los municipios de Los Córdoba y Lorica, kilómetro 19 y kilómetro 23. Y de igual forma en Urabá, en San Juan de Urabá, en el kilómetro 63 tenemos el 5º cierre total. De parte de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito y Transporte, continuaremos en las vías garantizando una movilidad segura y en paz para todos los viajeros. Coronel, gracias por estar con nosotros, director de Tránsito y Transporte de la Policía. Y el IDEAM prevé lluvias en los próximos días en gran parte del territorio nacional, incluida la capital del país. Se esperan precipitaciones en Orinoquía y otras regiones del territorio. A esta hora saludamos a Jennifer Dorado, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. Jennifer, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos y todas, gracias por la invitación. Bueno, desde el IDEAM estamos súper atentos a los requerimientos que ustedes puedan tener. Pues se preparan las personas para salir de pronto en Semana Santa. ¿Cómo se va a comportar el clima en esta Semana Mayor? Sí, muy bien. Dentro del pronóstico del estado del tiempo que estamos emitiendo actualmente, recordemos que estamos dentro de una ventana de 5 días, desde hoy hasta el 1 de abril, siendo a nivel nacional prevemos que Domingo de Ramos y lunes sean los de mayor acumulados y de menor cantidad el 31 y 1 de abril. Sin embargo, es importante seguir haciendo las evoluciones. A nivel nacional, prevemos que mañana estaríamos presentando, como bien lo mencionas, Pablo, las precipitaciones de mayor acumulado, lo que está la región de la Amazonía, de la Orinoquía, especialmente en la parte norte y sur de la región. Tenemos la región andina en todos sus 3 niveles, desde el oriente, centro y sur, la Pacífica especialmente. El día lunes es el que más tenemos la probabilidad de esos acumulados, siendo los de mayor monitoreo, lo que es la región de la Amazonía, especialmente para Caquetá y Putumayo, donde estos piedemontes también están recibiendo bastante acumulado de precipitaciones, por ende tenemos que estar más preparados, los suelos ya se encuentran saturados y este aumento pues debe tener alguna indicación. Sí, señora directora, muchos viajeros se desplazarán hacia la costa Caribe. ¿Hay alertas por oleaje, velocidad de vientos o comportamiento de corrientes en este momento o para esta Semana Santa? En el momento tenemos dentro de las condiciones meteomarinas que nos indican que están relacionadas también con las de IMAR, las pertinentes a la temporada, lo que están en condiciones amarillas especialmente. Sí tenemos de pronto algunas incidencias, pero sobre todo lo que está dentro de los vientos desde el nororiente que está generando algunas brisas y sobre todo que permite que se estén dando los comportamientos normales a la temporada. Muy bien, estaremos muy conectados precisamente para que las personas sepan cómo se va a comportar el clima en esta Semana Santa. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol del Mediodía. A ustedes muchísimas gracias y por favor también atención a las temperaturas altas, especialmente la Orinoquía y el índice de calor, que es lo que más se está generando para estas zonas. Muchísimas gracias y siempre atentos a que ustedes nos estén consultando y pues toda la información al día. Gracias. Importantes recomendaciones. Y a la 1:00 p.m, 5 minutos, hablemos ahora de turismo, porque Cundinamarca es otro de los departamentos que por sus hermosos paisajes y riquezas culturales y gastronómicas se prepara para recibir a miles de turistas en esta Semana Santa. Esteban Bejarano, ¿dónde se encuentra y qué encontró allí? Buenas tardes.
Catalina y televidentes, buenas tardes. Pues los saludo desde un rinconcito de Cundinamarca. Estamos en Ubaté, la capital lechera de Colombia, donde el sabor hace parte de toda esa tradición que pueden conocer los turistas durante esta Semana Santa, que también tiene como protagonista la Basílica Menor de Santo Cristo, que ustedes estaban observando en esta bella imagen. Pero no solo este municipio del departamento se alista para la Semana Santa, para la Semana Mayor. Otros municipios también ya tienen todo su atractivo turístico dispuesto para los viajeros, y para hablar sobre eso nos encontramos con el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey. Bienvenido a Noticias Caracol y empecemos con esa pregunta. ¿Cuáles son los municipios del departamento que las personas pueden visitar durante Semana Santa? Bueno, los 116 municipios siempre tienen algo que mostrar. Pero tenemos turismo religioso que se activa en esta Semana Santa, tenemos también turismo de aventura, tenemos turismo de naturaleza, turismo rural, tenemos una parrilla y un portafolio de recetas turísticas que todos pueden fácilmente acceder. Los invito a que consulten la página de nuestro Instituto Departamental de Cultura y Turismo, www.idecud.gov.co, y pueden escoger bajo su preferencia el sitio turístico que visitar en Cundinamarca. Hablamos de Guatavita, de Zipaquirá, de Sutatausa, de Ubaté y de otros espacios que son icónicos en materia religiosa, pero hay espacios también que tienen lo que es el turismo de naturaleza, por ejemplo. ¿A dónde podemos ir? Bueno, tenemos el Parque Nacional Natural de Chingaza, tenemos acceso por La Calera o por Fomeque, tenemos el Parque Natural de Chicaque en San Antonio del Tequendama, tenemos la Cascada de la Chorrera en el municipio de Chuachí, tenemos la Laguna de Guatavita en el municipio de Sesquilé, tenemos los farallones de Medina, que son espectaculares, y 1000 sitios más. Mejor dicho, para que las personas se vayan agendando. Y rápidamente, para finalizar, ¿cuál es el dispositivo que ustedes tienen dispuesto para que las personas puedan visitar todos esos lugares de forma tranquila? Bueno, los 9 corredores de ingreso a Bogotá y Cundinamarca están totalmente activos. Ya la vía Villavicencio está activa, la vía Bogotá-Villeta igualmente. Vamos a tener un plan éxodo con carriles dispuestos, con agentes de tránsito y con toda una operatividad que permita que el tráfico fluya bien. Y en operación retorno vamos a tener reversibles en la mayoría de los ingresos entre Bogotá y Cundinamarca. Gobernador, ¿aquí en Ubaté ya compró queso? Claramente, sí, aquí hay que venir a comer queso, 7 cueros, mi favorito. Bueno, pues nosotros estuvimos visitando una de esas plantas tradicionales y aprendimos sobre el proceso del quesadillo. Vamos a ver esa nota. Elástico, suave y con un sabor inigualable. Así es el quesadillo, uno de los tesoros gastronómicos de Ubaté, Cundinamarca, donde el turismo se vive a través de sus sabores. Aquí el tiempo se mide en tradición, donde la leche se transforma con saberes que pasan de generación en generación. Hoy nos pusimos un traje especial para poder entrar a la planta y conocer cómo se crea este producto insignia, de la mano de Carlos Pachón, heredero de esta tradición. Hoy la cuajada es la protagonista. Poco a poco se transforma en una masa que se convertirá en el quesadillo en fábricas tradicionales y otras industriales como esta. ¿Cómo se hace? Bueno, te cuento. El quesadillo es la cuajada, empieza por la cuajada, que es la leche con cuajo. Acá lo que hacemos es ya coger la cuajada, se porciona. Una vez ya cortada la cuajada, pasa al proceso de hilado. El proceso de hilado es agua caliente y se empieza a revolver la cuajada lentamente hasta que llega a su punto de cocción. Pero el verdadero secreto llega con el calor. La masa se sumerge, se estira, se dobla y se vuelve elástica, casi como si cobrara vida entre las manos. El proceso de armado tiene que ser muy ágil, muy práctico. Lo que hace es se pasa la porción de queso hilado, se pasa a una porcionadora, una olla para mantener la calor, y ahí la persona lo que hace es porcionar las bolas de queso para una vez empezar a armar el quesadillo. ¿Cuántos quesadillos hacen al día más o menos? La producción está más o menos en 2.000 unidades diarias y se abastece gran parte de Ubaté y a las afueras del municipio. Lo intentamos. Inicialmente coges la bola, ¿sí? Estiras. Ok. Y quedó medianamente. Esto no tiene que quedar así, ¿no? No. ¿Cómo tiene que quedar? Ok. Pero es una técnica que requiere práctica, pero sobre todo conexión tradicional con el producto. Me llena de mucha alegría saber de que hay gente que está probando nuestro producto y que llega a varias partes de Bogotá y a varias partes de Ubaté. A diario son cientos los quesadillos que salen de esta cocina para convertirse en el símbolo del esfuerzo campesino y del sabor de esta región. No solo es el producto, sino es la historia que viene detrás.
desde que se ordeña la vaca hasta que se entrega su producto final. Y al ser tradicional de Ubaté, la gente lo lleva como para llevar el recuerdo de Ubaté. Incluso es un proceso que se transforma, pues turistas pueden elegir su propio sabor. Este es un espacio que tenemos para que la gente venga y arme su quesadillo a su gusto. Tenemos sabores diferentes, como lo deseen, no solo el bocadillo y la arequipa y la mora, como es en la planta, sino también tenemos chocolate, mané, salsa de maracuyá, salsa de fresa, salsa de mora, frutos secos al horno y muchos más. Yo quiero salsa de maracuyá y M&M's. En Ubaté el turismo se construye desde lo auténtico, desde procesos que cuentan historias y productos derivados de la leche que conectan con la tierra. Una experiencia que va más allá del sabor y que se queda en el paladar y la memoria de quienes la visitan. Es la 1:11 p.m. ¿Ustedes recuerdan a los perros ecodetectores que en últimos días han dado duros golpes a traficantes y han evitado que miles de animales silvestres terminen sacrificados y comercializados? Pues Pablo, un equipo de Noticias Caracol acompañó los exigentes entrenamientos que tienen desde cachorros para convertirse en los ángeles de la fauna en Colombia. El búho que ustedes ven y que un traficante lleva oculto entre una caja es uno de los animales silvestres rescatados recientemente por Salma, una de las caninas ecodetectoras más experimentadas de la policía. Salma y otros 3 perros ecodetectores han rescatado a por lo menos 40.000 animales silvestres en el último año en terminales aéreas, terrestres y en las vías de Colombia. Durante el año 2025, la Policía Nacional logró la incautación de 31.282 especies de fauna, con un incremento del 5% versus el año 2024, siendo las aves y los reptiles los más traficados. Los perros ecodetectores han sido clave en estos golpes. Desde los 4 meses, los preparan para esta misión en la Escuela de Carabineros de la Policía en Facatativá, Cundinamarca. En esta área de 4 a 7 meses, ellos comienzan a perder, a solucionar conflictos, a iniciar el sistema motriz, cognitivo. De aquí ya tenemos nosotros ir orientando el canino o el cachorro que nos sirve para diferentes sustancias, narcóticas, explosivas, divisas, ecodetectores. Vamos, nene, vamos, vamos, vamos. Aquí el perro en la pista de obstáculos inicia a tener soluciones de conflictos, a mejorar su sistema cognitivo, pierde temores en diferentes escenarios. ¿Con qué? Con la recompensa de su juguete. Vemos ahí que él nunca deja su juguete, pierde el temor a los ruidos, pierde el temor a diferentes obstáculos. Siempre va a tener con esa mordida fija a su objetivo, a su mordedor, a su juguete. A partir de los 8 meses, el entrenamiento se traslada a otra área de la escuela. Aquí se enfocan en el olfato y en el instinto del canino. Ese es un ejercicio el cual lo llamamos imprinting, buscarle el instinto de ellos, que es la caza, la presa. En ningún momento el perro tiene un maltrato animal. Luego, preparan su olfato para detectar las muestras biológicas. Siempre utilizamos animales que encontramos ya muertos. Acá tenemos por lo menos la piel de la culebra cascabel. Utilizamos una gasa con la impregnación del olor y esa gasa es la que vamos a utilizar nosotros para el entrenamiento. Nosotros no sacamos la piel de acá porque la contaminamos. Siempre mantiene el olor original del animal. En el otro frasco tenemos la tarántula. Aquí tenemos de guacamaya azul y amarilla, plumas con lo mismo. Todo ese proceso que ustedes acaban de ver los tienen los cachorros hasta los 4 meses aproximadamente. Ya cuando van creciendo se van especializando en sustancias. Por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con detectores. A partir de los 8 meses, estos caninos empiezan a practicar, a buscar las sustancias. ¿Sustancias como cuáles, capitán? Acá utilizan los traficantes tubos de PVC, en donde las aves sedadas las ingresan ahí. Es importante recalcar que el 90% de estas aves mueren. La voy a esconder en este vehículo tipo buseta. El guía y Salma, en el bus, inician la búsqueda.
Al sentarse, Salma le indica a su guía que encontró la sustancia biológica. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Muy bien! Pelo de chigüiro. Ahora el ejercicio lo realizan con pelos de chigüiro, uno de los animales que más comercializan los traficantes. En este caso, la muestra biológica del chigüiro la oculta el oficial entre una maleta rosada. En cuestión de segundos, el canino encuentra la muestra. Muy bien, mi cachorra. Cuando cumplen el año de adiestramiento, envían a los caninos al terreno a combatir a los traficantes. Como estos dos caninos hay cerca de 15 en todo el país, pero la Policía de Carabineros confía que al finalizar este año por lo menos tengan cerca de 50 ecodetectores en las más importantes capitales del país para combatir a estos criminales. Y es que justamente les tenemos más información de este tema. Este escuadrón de perros ecodetectores acaba de dar su más reciente golpe en San Marcos, Sucre. Junto con sus guías, los caninos ecodetectores llegaron hasta una bodega donde los señalados traficantes de animales silvestres, según la policía, tenían cerca de 200 aves robadas y ocultas en pésimas condiciones. Las aves incautadas son calificadas como de gran valor ecológico para Colombia y están en peligro de extinción. Mientras que en este operativo no se presentaron capturas, la policía resaltó que como estas aves hasta la fecha han incautado cerca de 10.000 en Colombia. Gracias por continuar con nosotros. El Gobierno Nacional ya tiene listo un borrador de decreto para facilitar el trámite de cambio de género en el registro civil. El proceso sería más rápido y gratis la primera vez. Aquí les tenemos los detalles. Ella es Dane Belmont, una mujer que tuvo que cambiar su género en sus documentos, pues no se identificaba con el que tenía. Para ella el trámite fue largo y dispendioso, tal como le pasó a otras personas. Por eso el Gobierno Nacional emitió este borrador de decreto que unifica el tema de los trámites para cambiar de género en el registro de nacimiento y por ende en documentos como la cédula. Uno de los cambios es que se deben incorporar las 4 variables de género. Estos son femenino, masculino, no binario y trans. Estos serían otros cambios. El tema de la gratuidad frente a los documentos, que nos parece súper importante, y es que las personas trans no tengamos que pagar por generar este proceso, que es una corrección de un documento que salió mal y que no representa nuestra identidad. Y el tercero es los tiempos que tiene, que insta a que la notaría en 5 días hábiles pueda sacar este documento. Otro de los cambios es que el trámite se hará ante notario inicialmente y debe presentar solo copia del registro civil, la cédula y la declaración escrita en su intención para cambiar de género. Pero ojo, que el decreto emite una prohibición tajante. Y lo que dice allí es que no nos pueden exigir en la notaría ningún otro documento, o sea, ni pruebas psicológicas, ni ninguna operación, ni intervenciones quirúrgicas, porque esto no era tan claro para algunas notarías. También cambiaría la orden que se daría a las entidades para que se unifique la información y todos los sistemas sean actualizados. Como se trata de un borrador, las organizaciones tienen sus observaciones. Queda sobre la mesa todavía las conversaciones que hay de las actualizaciones y cómo van a aparecer estos documentos en los pasaportes, que son los documentos de identificación de nivel internacional. El gobierno sostuvo que el borrador de decreto obedece a una reglamentación que ordenó la Corte Constitucional. Y a la 1:28 p.m. empezamos el radar de la política del fin de semana con los cambios de logosímbolos de algunas campañas presidenciales. Pues tal como les contamos el fin de semana pasado, varios candidatos presidenciales habían solicitado modificación del logo. Les hablamos de Paloma Valencia, Luis Gilberto Murillo e Iván Cepeda. Pues lo que hemos conocido es que en la última sala plena del Consejo Nacional Electoral se discutió el tema y se le dio aval a los ajustes. En el caso de Paloma Valencia, empezamos con este logosímbolo en donde se incluye la imagen del Centro Democrático, pero además las de todos los movimientos y partidos de los precandidatos que hicieron parte de la gran consulta por Colombia. Así aparecerá en la tarjeta electoral del próximo 31 de mayo. Pero por los lados de Luis Gilberto Murillo, recordemos, el grupo significativo de ciudadanos que inscribió su aspiración presidencial se denominaba Luis Gilberto Soy Yo, y el
CNE en las últimas horas, atendiendo una solicitud de la campaña, le autorizó un cambio de nombre, pues ahora se le llamará La Oportunidad es Colombia. También se le hicieron ajustes al logo símbolo, y a quien también se le aprobaron algunos ajustes por parte del Consejo Nacional Electoral fue a la campaña de Iván Cepeda, pues según nos cuentan algunas fuentes, se incluiría el logo del movimiento En Marcha, tal como ustedes lo ven en este costado, movimiento que lidera el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien, recordemos, se sumó a esta campaña del candidato del Pacto Histórico en días pasados. Cabe señalar que este no sería el color definitivo de este logo. Y a propósito de los candidatos presidenciales, a continuación les contamos en qué están las campañas y las adhesiones que se han registrado en las últimas horas. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en las últimas horas estuvo en Manizales. En el evento hubo presencia de simpatizantes del Partido Conservador, el Liberal y el Nuevo Liberalismo. En medio de la jornada realizaron un homenaje a las víctimas del accidente aéreo en Putumayo. Además, la senadora Valencia hizo una dura advertencia a los grupos armados al margen de la ley. Le pido al gobierno de los Estados Unidos que nos haga parte del escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y el retardo. Por su parte, Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de más de 160 veteranos y reservistas de la fuerza pública. Según su equipo de campaña, son 35 generales, suboficiales, oficiales subalternos, soldados, agentes, intendentes, comisarios, así como asociaciones de veteranos, esposas y heroínas de la patria. Hoy más que nunca los veteranos, reservistas, héroes de la patria están ¡firmes por la patria! Claudia López se encuentra recorriendo Kennedy en el sur de Bogotá y en las ferias. El recorrido lo está haciendo con Filomena, un vehículo eléctrico con el que la candidata asegura va a recorrer las calles, los barrios y los negocios de Colombia para presentar su plan de gobierno. Necesitamos educación, salud, cuidado, apoyo a nuestros negocios o trabajos y seguridad. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hoy estará visitando el Parque San Antonio en Medellín con su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué. Se espera que en el encuentro haya presencia de organizaciones y líderes sociales que apoyarán la campaña del senador. Carlos Caicedo durante la mañana estuvo en reuniones privadas con su equipo programático. Según nos cuentan, está definiendo el plan de medios y su gira por las regiones, que se espera sea por todo el territorio nacional. Otros candidatos como Roy Barreras pausaron sus movidas y reuniones hasta después de Semana Santa. Y miren este dato, por primera vez en Colombia, el tarjetón para la primera vuelta tendrá 4 candidatas presidenciales compitiendo por llegar a la Casa de Nariño. Acá el recuento de cómo ha sido la puja y la participación femenina en las últimas 5 contiendas. El tarjetón para la primera vuelta del próximo 31 de mayo tendrá a 4 candidatas presidenciales y 7 fórmulas vicepresidenciales mujeres, 11 de los 28 rostros que aparecerán cuando los colombianos acudan a las urnas en 9 semanas. En las más recientes elecciones del 2022 solo hubo un aspirante a llegar a la presidencia y 3 vicepresidenciales, incluyendo a la actual vicepresidenta. Escenario similar al de hace 20 años, en el 2006, donde no hubo candidatas presidenciales, pero sí 2 a la vicepresidencia. En 2010 fueron 5, en 2014 4 y 6 en 2018. Las mujeres colombianas hace rato participan en política, pero que sean, que compitan con posibilidades de ganar al más alto nivel es un fenómeno reciente. Entonces, verlas más representadas en la contienda por el cargo más alto del país en términos políticos, pues muestra que han podido avanzar en sus carreras políticas y que hoy Colombia tiene la posibilidad de tener eventualmente una mujer al cargo de la nación. De las últimas 5 elecciones, en 2018 fue cuando mayor participación de mujeres hubo en el tarjetón de primera vuelta con 6, cifra que se superará en esta contienda en la que habrá 11, casi el doble. Colombia está cerca de tener una mujer presidenta. Yo creo que Colombia está cerca de lograrlo, sin duda, y es importante también preguntarnos qué significa tener una mujer al mando de la nación. Yo creo que una de las cosas importantes es que no asumamos que las mujeres se ocupan solo de asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, sino que tienen que ver con todos los asuntos de la agenda pública. Entonces, no solamente las mujeres deberíamos preocuparnos por buscar la representación y las voces femeninas, sino realmente buscar
abordar todos los temas de interés de la nación. Sin embargo, el primer reto para las mujeres en esta contienda será el de alcanzar la eventual segunda vuelta presidencial, pues desde que se empezó a aplicar ese sistema en Colombia, ninguna candidata ha podido llegar a esa medición. Y bien, cerramos este radar de la política del fin de semana recordando algunas fechas clave que usted debe tener en cuenta. Hasta el próximo martes 31 de marzo se podrá realizar la inscripción de la cédula para votar en las elecciones presidenciales. Recordemos que este trámite solo lo deben hacer las personas que deseen cambiar o actualizar su puesto de votación por traslado y domicilio. Y también el próximo 30 de abril se vence el plazo para modificar las candidaturas presidenciales por inhabilidad. Hasta aquí el radar de la política. La democracia colombiana enfrenta un nuevo capítulo. En cada rincón del país hay preguntas abiertas sobre el presente, sobre lo que hemos vivido y sobre lo que puede venir. Que cambie lo de salud, porque está terrible. Un compromiso que se expresa en respetar las diferencias, en escuchar atentamente y en la responsabilidad de informarse. Un momento en el que más allá de los nombres, las campañas y los discursos, lo primero es la gente. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. En otras noticias, se estrenó la película La hija del volcán, que cuenta la historia de la cineasta y documentalista Jennifer de la Rosa, sobreviviente de la tragedia de Armero. La cinta muestra la lucha y el tesón de Jennifer durante más de 10 años para encontrar a su familia. Usted en el 85 tuvo una hija. Su historia se hizo película. Jennifer de la Rosa, sobreviviente de Armero y dueña de una vida entre dos mundos, estrena Hija del Volcán, la historia de su propia vida. Yo nací el día del asalto al Palacio de Justicia y que una semana después, con la tragedia, el volcán Nevado del Ruiz se lleva por delante Armero y en los documentos pone que mi padre falleció en la tragedia y que mi madre me dejó a cargo de una socorrista de la Cruz Roja. Luego fue adoptada por una familia española. Valladolid fue la ciudad donde creció. Se hizo periodista y documentalista. Durante años luchó por buscar a su familia hasta que el reencuentro con su hermana se hizo realidad gracias a la Fundación Armando Armero. Hoy sigue buscando a su madre. Es una invitación al no olvido, a seguir que esta no es una causa únicamente de una adoptada como Jennifer para encontrar a su madre Tapasco, ni de la Fundación Armando Armero para encontrar a más adoptados, sino que Niños Perdidos de Armero es una causa que nos toca a todos. Claro, 3 de octubre del 85. Jennifer sintió que la fuerza de su historia se podría convertir en un largometraje. Cada momento de su búsqueda era una línea más del guión de su vida. ¿Qué hicieron con los niños mientras estuvimos hospitalizados? Aquí nosotros volvimos a buscarlos y ya se los habían robado. Y me encontraba en un momento ahí de crisis y tenía que ver también con esa necesidad de reencontrarme como colombiana y como buscar explicaciones. No fue fácil. Su pareja se convirtió en su cómplice y socio en esta aventura. Durante el proceso yo no era consciente de la importancia que tenía acompañar a una persona adoptada cuando va a buscar su país de origen, sus raíces, su madre biológica, pero durante el proceso pues me di cuenta de lo importante que era. Acá dices que tú eres Jennifer Tapasco. La película es un homenaje a los armeritas que aún siguen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Es un documento, digamos, con mucha fuerza, muy potente, necesario para visibilizar la historia de Jennifer, una adoptada muy juiciosa, que hizo toda una investigación muy rigurosa, como se puede advertir en la película. Hija del Volcán encarna la voz de quienes buscan respuestas, un documento real y honesto, pero ante todo, un nuevo llamado para que el país no olvide lo que pasó ese 13 de noviembre de 1985.
A esta hora es noticia una nueva agresión a personal de vigilancia del sistema Transmilenio. Este caso, que se conoció en las últimas horas, quedó registrado en video. Observen cómo uno de los aparentes colados empieza a tirar piedras a este personal del sistema Transmilenio. La policía llega a esta zona donde comenzaron los disturbios, capturan a uno de los evasores y también Transmilenio confirma que uno de sus funcionarios resultó herido por estas heridas con piedra, por estos impactos. Transmilenio vuelve a denunciar estos casos de agresión que, recordemos, tan solo esta semana se han registrado más de 2 casos de estas agresiones en el sistema. A esta hora es noticia el proceso de identificación que adelanta Medicina Legal luego que llegaran 6 cuerpos. Dentro de ellos, al parecer, estaría el criminal alias Iván Mordisco. Sin embargo, ese es un proceso de investigación que se adelanta en este momento en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este comunicado que ustedes ven en pantalla dice que llegaron 4 mujeres y 2 hombres procedentes de San José del Guaviare y relacionados con operaciones de la Fuerza Pública adelantadas en el Amazonas y en Guaviare. Lo que resta es esperar que este proceso termine para dar las conclusiones si se trata de alias Iván Mordisco o no. A esta hora es noticia el fallecimiento de un policía en el sector de Chontaduros en Rosas, Cauca. Los hechos se registraron en horas de la mañana cuando en medio de un operativo de movilidad en una de las vías del municipio un sujeto no hizo el pare respectivo. Comenzó la persecución por parte de la policía de carreteras. En medio del operativo el ejército ingresó a prestar apoyo y en el fuego amigo un soldado disparó contra el policía Miguel Ángel Gallardo, quien falleció en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas. A esta hora de noticia, en Aguachica, una acción terrorista que se registró durante las últimas horas. Hombres a bordo de una motocicleta lanzaron un poderoso artefacto explosivo en contra de este hotel, identificado con la razón social El Mingo. La detonación no dejó personas heridas, pero sí dejó daños materiales significativos. En este momento las autoridades realizan operativos en todo el sur del departamento del Cesar para dar con los responsables de la acción terrorista. Se desconoce qué grupo irregular sería el autor de la acción criminal. Diego, gracias. En otras noticias, Cielo Rusinque vuelve a la Superintendencia de Industria y Comercio. Tras la anulación de su designación por parte del Consejo de Estado, el Gobierno Nacional publicó nuevamente su hoja de vida, esto en medio de cuestionamientos por los cambios en los requisitos del cargo. La publicación de esta hoja de vida en la página de la Presidencia de la República encendió una nueva polémica. En este caso, la protagonista es Cielo Rusinque, quien en las últimas horas fue postulada nuevamente por el gobierno para el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, el mismo del que fue apartada por el Consejo de Estado tras la decisión del 19 de marzo en la que anuló su nombramiento. El alto tribunal concluyó que Rusinque no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, entre ellos contar con al menos 10 años de experiencia profesional. Ahí el tema de la meritocracia podría entrar a debatirse si se está cumpliendo o no, en el entendido que yo puedo estarle diciendo, mire, yo requería 10 años antes y ahora lo voy a bajar porque necesito que tengan más posibilidades otras personas, pero pues estamos viendo que se está casi dirigiendo exclusivamente hacia una persona en específico. El gobierno debió haberla cumplido en vez de inventarse una maniobra, de hacer una reforma para cambiar los requisitos y poderla volver a nombrar. Y es que, como lo habíamos contado en el Código Caracol, el gobierno preparaba vía decreto una modificación a los requisitos para el cargo de Superintendente de Industria y Comercio Financiero y de Sociedades, bajando los años de experiencia y flexibilizando las condiciones académicas. Lo que existe hoy en día o lo que se está generando es un nuevo proceso de designación. Y ese proceso de designación se basa en un marco normativo actualizado y en ese sentido no se está repitiendo exactamente el mismo acto que fue anulado por parte del Consejo de Estado. Con los cambios, ahora solo será necesario ser profesional, tener un título de maestría y 6 años de experiencia relacionada, o contar con especialización para poder ser designado en diferentes superintendencias. Con el nuevo decreto y la publicación de la hoja de vida, la llegada de Cielo Rusinque a la entidad es inminente y será el Consejo de Estado el que tendrá la última palabra sobre la movida del gobierno.
En noticias internacionales, el reconocido golfista Tiger Woods quedó en libertad tras pagar una fianza luego de protagonizar un accidente automovilístico en la localidad de Júpiter, en Florida. Esta es la foto que publicó la policía al detenerlo por presuntamente conducir bajo influencia de sustancias y negarse a tomar una prueba de orina. Woods, quien no resultó herido, iba al volante de un todoterreno y golpeó una camioneta que llevaba un remolque. Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de 2 embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Cuba y que habían desaparecido en su ruta a la isla. La Armada confirmó que la tripulación de ambos veleros está a salvo y fue localizada a 80 millas náuticas al noreste de La Habana, donde se dirigió un buque para brindar apoyo. Estos hacían parte de un convoy que busca enviar 50 toneladas de medicina, comida y otros bienes a Cuba, esto en medio del bloqueo de los Estados Unidos. 2:21, precisamente en medio de una creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, el régimen de La Habana reveló quién liderará realmente las negociaciones con el gobierno estadounidense. Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista entre el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el político y ex vicepresidente español Pablo Iglesias. Mientras Cuba enfrenta una de sus peores crisis en años, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que el nonagenario Raúl Castro es quien está al frente de las conversaciones entre el régimen de La Habana y la administración del presidente Donald Trump. Bajo esa orientación, bajo esa dirección, que es una dirección colegiada, que la encabeza él y uno, y está colegiada con el resto, funcionarios nuestros sostuvieron conversaciones recientes con funcionarios del Departamento de Estado. Declaraciones que dejan en evidencia quién influye realmente en las decisiones clave del país. Que bajo la dirección del general de ejército, que tiene un liderazgo ganado en este país, es el líder histórico de la revolución, aunque se haya despojado de sus responsabilidades. Decir eso, él disminuye su propio poder y eso puede ser un problema grande para él una vez que Raúl Castro no esté vivo. La revelación se dio durante una entrevista con el político español Pablo Iglesias, que fue difundida a través de medios oficialistas de la isla. Es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiado con otras instancias del partido, del gobierno y del Estado, cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo. Díaz-Canel aseguró que hasta el momento no sabe lo que quiere Estados Unidos, pero que el régimen quiere dialogar. Se puede hablar de las inversiones, se puede hablar de cómo puede participar el gobierno de Estados Unidos en la economía cubana, pero están los temas migratorios, los temas de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por la seguridad de la región. ¿Y qué sería inaceptable para Cuba? Para Cuba, primero, que nos condicionen de que para conversar hay que adoptar una determinada posición que respete nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro sistema político. Por ahora todo está en fase inicial y sin señales claras de hasta dónde podría llegar este acercamiento. Y para el cierre, lugares emblemáticos de casi 200 países en todo el mundo apagarán hoy sus luces durante una hora en lo que se conoce como la Hora del Planeta. Se trata del mayor movimiento global que busca proteger el medio ambiente y que justamente cumple 2 décadas. La organización Fondo Mundial para la Naturaleza es la que está detrás de esta iniciativa. Este acto tiene lugar todos los años el último sábado del mes de marzo, entre las 8:30 de la noche y las 9:30 de la noche. Gracias por seguir con nosotros. Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, participó en Mujeres que Inspiran de Negocios DITO. Durante la conversación con Daliana Garzón destacó los 80 años de trayectoria de la aerolínea en América Latina, la relevancia de la ruta Bogotá-Madrid y el impacto económico que este trayecto genera para ambas naciones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres que Inspiran de Negocios DITO. El día de hoy con una invitada muy especial, se trata de Marina Colunga. Ella es la directora comercial de Iberia para América Latina. Marina, bienvenida a Empresarios 360, Mujeres que Inspiran de Negocios DITO. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Iberia este año cumple 80 años de hacer presencia en América Latina. Hablemos por favor de esos hitos tan importantes que se han logrado. Somos una compañía española con corazón latinoamericano, que nuestra apuesta por Latinoamérica tiene 8 décadas. En el caso particular de Colombia, nuestra operación empezó hace 65 años
Bogotá. Colombia es uno de los destinos más importantes dentro de nuestra red. Seguimos reinventándonos, seguimos encontrando las mejores alternativas. Y hablemos por favor puntualmente de esa ruta Bogotá-Madrid. Sabemos que Colombia es uno de los 3 principales mercados para ustedes. ¿De cuántas frecuencias semanales estamos hablando? Un poco más de 2.000 asientos entre Bogotá y el hub de Madrid al día. 760.000 asientos a lo largo de un año, es una capacidad histórica y récord. Hemos visto que el fortalecimiento de esta conectividad aérea, especialmente entre España y Colombia, también está aportando de una manera considerable al crecimiento de la economía. Hablemos también de estas cifras tan importantes. Esta ruta genera aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero más de 25.000 puestos de trabajo. Contribuimos a los productos brutos internos con más de 480 millones. Entonces, no solamente es tener la posibilidad de un viaje que puede ser de negocios, que puede ser de visitar una familia, sino de el compromiso que existe entre la aerolínea y los países en los que estamos conectando. ¿Cómo está esta estrategia, además, considerando esa creciente competencia que hay también allí en Europa? Te puedo decir que somos la entrada a Europa a través de nuestro hub de Madrid. Creamos un producto que se llama Hola Madrid. Hasta 9 noches en Madrid sin que eso implique un desembolso adicional en tu ticket. Propuestas que sin duda le aportan también al turismo de ambas naciones. Es verdad que el Hola Madrid es un producto que hemos desarrollado para el que origina su vuelo en Latinoamérica, porque es una parada en Madrid, en tu camino, ya sea de ida o de regreso a tu destino final. Nuestros pasajeros tienen acceso a internet o a poder tener conectividad a lo largo de sus viajes. Y estamos hablando de viajes que en promedio pueden ser 11, 12 horas. Estamos registrando una saturación que en el caso de muchos vuelos y aerolíneas domésticas, eso les implica retrasos en sus vuelos y algunas complicaciones con sus operaciones. ¿Esto les ha pasado a Iberia o cómo ha sido esa situación puntual con ustedes? Lo que tiene que ver con nuestra operación continúa sólida. Con normalidad. Con normalidad. ¿Cuántos aviones tienen hoy en día y de cuántos estamos hablando que van a ampliar en el mediano? En el largo radio nosotros pasamos de 43 a 50 aviones en el último año y estamos pensando en alcanzar los 70 para el horizonte que nos pusimos como parte del Plan 2030. Directora, en Colombia en este momento estamos en una época preelectoral muy importante. Estamos a puertas de elegir quién será el próximo mandatario de los colombianos, en línea con el propósito también de la aerolínea de Iberia, que hace 80 años, como usted bien lo menciona, hace presencia en América Latina. ¿Qué le piden ustedes a ese próximo presidente de nuestro país? Yo creo que en la medida que las políticas y las aproximaciones al incentivo al turismo sigan creciendo y podamos seguir digamos, de alguna manera afianzando esta cercanía que existe entre los gobiernos, en el caso de Colombia, con la accesibilidad al viaje, con la aceleración de las economías, más que pedirle algo a un presidente o a algún partido político, nosotros seguimos apostando a la operación, a las políticas económicas que le permitan a la gente seguir viajando. Marina Colunga, mil gracias por estos minutos acá en Mujeres que Inspiran de Negocios. Y fue un gusto conversar con usted. Estoy encantada de estar contigo y como les decía recién, listos para recibir a todos los colombianos en Madrid. A Aliana y a su invitada, muchas gracias. Iniciaron las actividades de Semana Santa en Popayán. La primera procesión y el inicio del Festival de Música Clásica fueron las dos actividades principales de lo que se conoce como el Viernes de Dolores. Como sucede desde hace 470 años, las calles de Popayán volvieron a ser el escenario de una de las tradiciones más hermosas de Latinoamérica. Nosotros salimos a pedirle a la Virgen María que ella interceda por tantas necesidades que tenemos en nuestro departamento. Con esta procesión de Nuestra Señora de los Dolores se abre la puerta a las procesiones de nuestra Semana Mayor. La Semana Santa en Popayán se vive diferente y va más allá de caminar una tradición. Es algo que nace completamente del corazón, es algo con lo que crecemos y que simplemente es una llama y la fe nos mantiene vivos. Y como payanés en nuestra ciudad blanca es algo completamente arraigado. Otra de las actividades que inició fue el 36º Festival de Música Clásica de Santander de Quilichao y Popayán.
evento que en su primer concierto llenó el Teatro Guillermo Valencia. Otros fragmentos de zarzuela, que es un género menor español, ¿cierto? Y terminamos con algunas canciones populares. Sentimos que quieren escuchar algo diferente y salen realmente, pues yo diría que en un estado así de exaltación. En 3 días se fueron todos los boletos, significa que este tipo de oferta cultural y espectáculo realmente es bien recibido. El Festival de Música Clásica fue creado para acercar la música culta a la comunidad. Conseguimos los recursos para hacer todos los conciertos gratuitos y entonces la gente acude en cantidades y tiene ese placer enorme de escuchar buena música. Hoy sábado, la invitación es a conocer Popayán y su Semana Santa. Este domingo, las calles del sector histórico serán recorridas por la procesión del Domingo de Ramos, que tiene nuevo paso, el Señor del Triunfo. Asimismo, iniciarán los conciertos del 63º Festival de Música Religiosa, que contará con artistas de varios países invitados. Y la bahía más linda de América está lista para recibir a los miles de viajeros que la eligen como destino turístico durante esta Semana Santa. Los amarios se preparan para la llegada de cientos de turistas a la ciudad en crucero. Son 38 kilómetros de playas al lado del bosque tropical seco las que recibirán a los turistas esta Semana Santa en la capital del Magdalena. A menos de una semana para los días santos, el turismo de cruceros se fortalece con la llegada diaria de hasta 3.000 personas por embarcación. Está llegando todos los días a Santa Marta un crucero en donde entre 1.500 a 2.000 personas desembarcan a conocer, disfrutar nuestro territorio, en donde los primeros beneficiados. Durante estos días se esperan más de 300.000 turistas que disfrutarán de los paisajes que tiene la bahía más linda de América. Tienes el Parque Tayrona, único, con unas bahías espectaculares. Tienes un mini eje cafetero en Minca, en donde puedes vivir la experiencia tanto del café como del cacao. Igual puedes disfrutar el mar a tus anchas. En el acuario, asimismo, en el taxi acuático, puedes vivir experiencias únicas. El bello atardecer en el Rodadero, sumado a la buena gastronomía de Santa Marta, enamoran a turistas nacionales y extranjeros. Minca tiene una naturaleza única, tiene un clima delicioso, tenemos pisos térmicos distintos. Llega uno a Santa Marta, el calor, llega uno acá, frescura, los animales, caminar entre la montaña. El clima, caminar en la naturaleza, el clima del río, porque en Santa Marta es un poco más caluroso. Las autoridades estarán presentes en los parques a lo largo y ancho de las playas y la Sierra Nevada para garantizar la seguridad de los visitantes. Con más de 1.500 personas interviniendo, por encima de 900 policías, organismos de emergencia y socorro dispuestos, red hospitalaria, desde el puesto de mando unificado en articulación con el sector privado. Se prevén más de 35 frecuencias diarias por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, incluyendo a Panamá, una proyección de ocupación hotelera según indicaciones de Cotelco por encima del 75%. Con este turismo de cruceros, mar y naturaleza, la bahía más linda de América se posiciona como uno de los destinos preferidos de los turistas. Seguimos el recorrido. Santa Cruz de Mompox también se prepara para vivir su Semana Santa, una de las más representativas del país, que cada año reúne a miles de fieles y turistas en torno a la fe y a la tradición. En ese rincón detenido en el tiempo, la Semana Santa es mucho más que una celebración religiosa. Es la fiesta más esperada por sus habitantes, que une generaciones y transforma cada calle en un escenario de devoción. El mompocino la espera con ansias para vivirla. Se traslada desde todas partes del mundo para vivirla como el acontecimiento magno. Es eso que llevamos por la sangre y que desde nuestro ADN, cuando nacemos, lo ponemos a flor de piel y todo el mundo se involucra para vivirla. Dicen los mompocinos que esta es la primera Semana Santa en comenzar en el mundo y también la última en terminar. Una maratón espiritual que se vive con solemnidad y respeto. Celebramos nada menos y nada más que la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a la cual nosotros tenemos mucha fe. Y lo hacemos por medio de procesiones y las celebraciones del Gran Tríduo Pascual. Las procesiones cuidadosamente organizadas avanzan al ritmo de los pasos lentos y los rituales religiosos son el centro de esta celebración que invita a todos a la reconciliación.
Que vengan dispuestos, con un corazón también abierto a la reconciliación, a unirnos más en el amor, en la unidad, tratando de cambiar todas estas situaciones tan difíciles que hay en el mundo entero, pues que nosotros aportemos un granito de arena desde nosotros mismos. Pero más allá de la fe, también hay espacio para la cultura, la música y las tradiciones que enriquecen esta celebración. Vamos a tener conciertos de música sacra, conciertos de música momposina, el concierto de la luz, vamos a tener una feria artesanal y gastronómica en la Plaza de San Francisco, la de Expo Mompós en el Colegio Pinillos, en fin, vamos a tener cualquier cantidad de eventos para que todos los puedan disfrutar. Con sentimiento empiezo a cantar. Este año se espera que lleguen aquí a Mompós más de 6.000 visitantes para ser testigos de una tradición única que no solo atrae por su valor religioso, sino por su riqueza cultural y patrimonial. Muchos vienen a conocer este patrimonio, entonces cuando llegan aquí quedan impactados con la Semana Santa porque es una de las Semanas Santas más hermosas que tiene Colombia. Mompós se alista una vez más para demostrar por qué su Semana Mayor es considerada una de las más auténticas y representativas de Colombia. La democracia colombiana enfrenta un nuevo capítulo. En cada rincón del país hay preguntas abiertas sobre el presente, sobre lo que hemos vivido y sobre lo que puede venir. Que cambie lo de salud, porque está terrible. Un compromiso que se expresa en respetar las diferencias, en escuchar atentamente y en la responsabilidad de informarse. Un momento en el que más allá de los nombres, las campañas y los discursos, lo primero es la gente. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Y de esta manera terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene aquí en el canal Caracol La Red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.